Los objetivos, ya les había dicho, a partir de la evaluación yo tengo un montón de objetivos, ¿sí? Dependiendo de los propósitos, de las intenciones, dependiendo de los servicios que uno está desarrollando, pero por lo general y de forma resumida, y eso se ve en la diapositiva, en los recuadros que están en la parte de abajo, por lo general, los objetivos de la evaluación siempre están enmarcados en el diagnóstico, en el pronóstico, en la planificación y en la intervención propiamente dicha. Es decir, que nosotros evaluamos desde el punto de inicio para hacer un diagnóstico. Esa es nuestra primera impresión. ¿Que ese diagnóstico puede ir cambiando en función del proceso? Sí, porque el diagnóstico es dinámico, nunca es estático. ¿Sí? Yo puedo emitir un diagnóstico en base a una evaluación, pero es muy probable que después pueda tener otro diagnóstico con el resto de los datos que he ido identificando en el proceso. Pero siempre tengo que partir de algo. Por eso hablamos que al inicio debe hacerse una evaluación diagnóstica. ¿Sí? También esos datos me dan la posibilidad de establecer un pronóstico, anticiparme en el tiempo para ver cuánto de posibilidades se tiene con todos esos datos de mejorar en ese paciente en el caso de que tenga que intervenir. Y si no se interviene, ¿qué tipo de dificultades se va a presentar? A eso se define como pronóstico. O sea, debemos trabajar y este trabajo pues me va a dar este resultado. Pero si no trabajamos es muy probable que podamos tener estas repercusiones. ¿Ok? La planificación siempre está enmarcada en función a los datos de la evaluación. Es un error común y eso se evidencia en todas las prácticas clínicas que desarrollan en las instituciones que solo se tome en cuenta dentro de la planificación terapéutica el mencionar las técnicas que se va a trabajar. Es decir, kinesioterapia, termoterapia, electroterapia, etcétera, etcétera. Es decir, hacen un listado y eso lo evidenciamos claramente en los reportes que nos hacen cuando están haciendo sus prácticas clínicas. Es decir, es un error que se comete. No se plasma de forma adecuada un plan de intervención. Este plan de intervención siempre está de la mano de los datos de la evaluación, siempre, siempre, no están exentas de eso. Es decir, tengo el dato, organizo, priorizo, hago el análisis de esos datos y es lógico que voy a siempre incidir en el mayor problema, en la causa mayor que está desencadenando la situación de problemas subsecuentes. Siempre. Y cuando yo estoy haciendo una planificación, debo establecer un objetivo terapéutico en base a cada una de las variables que se están tomando en cuenta en esa evaluación y que yo estoy priorizando. Si voy a priorizar el dolor, pues es lógico que voy a plantear un objetivo en donde yo voy a trabajar el dolor. O voy a disminuir, o voy a hacer una modulación o neuromodulación del dolor, o voy qué sé yo, trabajar el dolor a nivel localizado, dependiendo de los propósitos que nosotros estamos persiguiendo en esta intervención terapéutica. Y eso va de la mano del recurso, ¿sí? Físico o el agente físico que yo voy a utilizar y los procedimientos kinesiológicos. Es decir, no voy a plantear solo un listado de técnicas. Eso hace a una formación técnica, por favor, entiendan eso. No es coherente con el nivel de formación. Necesitamos avanzar
para que cada uno de los profesionales en el nivel de licenciatura por lo menos cambien la lógica del proceso de intervención y vayamos de alguna manera mejorando en nuestra disciplina y pues como consecuencia tendremos un reconocimiento pleno dentro de nuestro sistema de salud. Siempre va de la mano. Sí, yo puedo utilizar más de un agente físico o un procedimiento kinesiológico para un objetivo determinado. Eso depende mucho del plan terapéutico, pero siempre está enlazado en función a la evaluación diagnóstica o las evaluaciones de proceso. No se olviden que siempre en el proceso, como parte de la evolución y el seguimiento del paciente, debo tomar referencia de cómo está este paciente modificando su comportamiento, qué sé yo, cambiando estos datos clínicos en función a las escalas que yo he ido estableciendo, si hay mejorías o no respecto a esos datos que estoy trabajando. Si no, es lógico que yo pueda en el proceso mismo establecer una serie de pruebas complementarias que me van a permitir clarificar si esta situación problemática y explicar por qué no estoy teniendo un buen avance o por qué de alguna manera se están generando otro tipo de problemas que se van sumando a la situación de problemas iniciales sobre los cuales he ido trabajando. Sí o sí, ese es el nivel de evaluación que les voy a exigir como parte de la formación en la asignatura. Y lógicamente, si tengo esto hecho, es muy probable que en el proceso de intervención, a partir del seguimiento y la evolución, voy a tener unos resultados óptimos, como se merecen nuestros pacientes. La evaluación tiene dos enfoques, básicamente un enfoque de evaluación que se basa fundamentalmente en el enfoque cualitativo y en el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Es decir, tengo dos formas de evaluar. Uno que se basa fundamentalmente en comportamientos que hacen a la explicación del mismo paciente, es decir, el paciente me va a dar su experiencia, o sea, me va a explicar, si vale el término, su experiencia en función a su comportamiento motriz. Es su razonamiento del paciente, ¿sí? Y eso por lo general se toma en cuenta a partir de diálogos o entrevistas con el paciente, en donde la información es esencialmente descriptiva. Pero hay otro momento en la evaluación que tiene un enfoque más de medición, es decir, mido, ya sea de forma cuantitativa, es decir, a partir de escalas numéricas, o ya sea a partir de escalas que son nominales. Bueno, regular, malo, que también es una forma de medir. ¿Ok? Eso tiene que ver con lo cuantitativo. Lo cuantitativo siempre se enmarca en la medición numérica o en la medición a partir de nombres, escalas nominales. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, esto está enmarcado en la evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa es básicamente una toma de datos descriptivos a partir de una reseña que el paciente me está contando, si vale el término. Él mismo me dice todo lo que le está pasando. No siempre se suele hacer este enfoque cualitativo, salvo en algunos casos más de tipo comunitario, social o grupal. ¿Sí? Por lo general tiene ese ámbito de desempeño, la evaluación cualitativa, y en donde busca encontrar sensaciones,
percepciones, razonamientos que son propios del paciente o del contexto en el cual se van a evaluar. Es decir, yo puedo hacer una evaluación cualitativa de cómo ellos perciben su dolor en su contexto de actividades de la vida diaria. Tiene un enfoque más de tipo epidemiológico, más de tipo social, más de tipo comunitario. ¿Ok? Entonces es donde más relevancia se le da a este tipo de evaluación cualitativa. Sin embargo, la evaluación cuantitativa está más centrada en la parte clínica. La parte clínica con enfoque funcional, sí, que nosotros lo vamos a ir aplicando. Es decir, la idea es tomar un referente, tomar un parámetro, hacer una medición. Y dependiendo del tipo de prueba que yo voy a utilizar, esa prueba va a medirme a partir de una toma de datos que son numéricas o va a medirme a partir de datos que no son numéricas, que tienen una escala que está establecida ya, ¿sí? A partir de la literatura. Ya está, de alguna manera, estandarizada esta forma de evaluación, ¿ok? Esto es lo más importante y es sobre esto que vamos a trabajar la siguiente clase. Entonces, aquí pues voy a tomar en cuenta algunos elementos metodológicos. O sea, cuando hablamos de metodología estamos hablando de procesos de organización de las actividades que yo voy a ir realizando. Es decir, es la planificación del cómo voy a yo realizar, en este caso preciso, de la evaluación. ¿Ya? Y hay algunos criterios que debemos tomar en cuenta. Y cada vez que utilicemos una prueba, vamos a pensar en estos criterios. Y les voy a preguntar, si es muy probable que les pregunte, porque todas las pruebas que vamos a aplicar deben reunir estas condiciones. Deben mínimamente estar respaldados por cada uno de estos criterios metodológicos. Validez. La validez es la capacidad de una prueba para medir con precisión y con un error mínimo aquello que se quiere medir. La validez de una prueba no está en función de sí mismo, sino de la aplicación que se realizará de él. Es decir, voy a hacer el ejemplo. Yo quiero medir algo, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo más sencillo. Voy a medir la fuerza muscular, ¿sí? A partir de la escala de Daniel, según la literatura, ¿sí? Es decir, la literatura ya me establece lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces, y la idea es ser precisos y evitar sesgo, error, ¿sí? Voy a medir la fuerza muscular y voy a utilizar, lógicamente, puedo utilizar varias pruebas. ¿Ya? Entonces, en eso tenemos que ser coherentes, el buscar la mejor prueba que me permita recoger esa información. Entonces, voy a utilizar la escala de Daniels para medir la fuerza muscular. Entonces, la aplicación de esta prueba me va a dar la posibilidad, es decir, siguiendo rigurosamente el proceso, me va a dar la posibilidad de tener un dato preciso y de, en lo posible, tener un error mínimo. Se prevé siempre un error, pero sabemos muy bien que el error a veces es mayor y no nos damos cuenta. ¿Ok? No nos damos cuenta. Entonces, si queremos medir algo, pues utilizamos la prueba, que es una prueba válida, respaldada, la aplico tal cual establece el protocolo, es decir,
en la misma posición, con el mismo movimiento, con la misma maniobra y de la misma manera que me dice que tengo que yo identificar el grado, de esa misma manera lo voy a hacer. Ni más ni menos. Por tanto, la validez está relacionada no con la prueba en sí, sino con la aplicación de la prueba, que es donde cometemos el error todos, absolutamente todos cometemos el error. Evaluamos en ese procedimiento siempre omitiendo o aumentándole algunos otros elementos que no vienen al caso. Entonces, debe tomarse en cuenta este elemento que es muy importante. ¿Ok? La fiabilidad es la capacidad que tiene una prueba para obtener resultados estables y constantes en distintos momentos a lo largo del tiempo. Cabe señalar que la fiabilidad de la prueba afecta su validez. ¿Ok? Si yo evalúo, es decir, yo, Jimmy, evalúo la prueba, evalúo la fuerza muscular a partir de la prueba, que es muy sencilla, obviamente. O sea, parecería chistoso. Diríamos, pero si es simple la prueba. No, cometemos errores. Cometemos errores en la aplicación de la prueba. Entonces, si yo, Jimmy, aplico la prueba y después vuelvo a aplicar siguiendo el mismo protocolo, esos resultados deben ser similares. ¿Sí? O si yo, Jimmy, evalúo y después le pido a María que evalúe lo mismo, los resultados deben ser los mismos o similares. A eso se refiere con fiabilidad. Es decir, no debe cambiarse en función al tiempo ni en función a las personas. Nadie debe inventarse de cómo hacer la evaluación. Unos lo hacen de una forma y otros lo hacen de otra forma. Es una realidad sentida y vivida de la práctica fisioterapéutica. Por eso estamos donde estamos. Y a veces nos inventamos pruebas y esto es algo que se da y está bien, no es malo inventarse, pero cuando tú propones en ese invento una forma de evaluación, debes validarlo y debes validarlo comparando con una prueba para ver si los resultados son similares. Y eso sí o sí, y eso no lo hacemos. La práctica investigativa, la cultura de la investigación en la fisioterapia cada vez es peor. Cada vez que vamos pasando, pensamos que esta herramienta no es útil. No obstante, es una forma de desarrollo de nuestra disciplina que estamos dejando de lado. Lo estamos dejando de lado y no se sorprendan, estudiantes, cuando sean profesionales, la dificultad que ustedes van a tener, los espacios reducidos que cada vez se están haciendo mayores y la pérdida de crédito que posiblemente pueda tener nuestra disciplina, ya sea en su parte formativa o en su desempeño profesional. No se sorprenda, ¿ok? Porque ustedes van a tener que competir entre ustedes y lógicamente ahí va a haber una suerte de dificultades posiblemente. Entonces, la fiabilidad tiene que ver con la constancia de los resultados, ya sea entre personas o ya sea en función al tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. La objetividad hace referencia al grado de correspondencia que debe tener entre los objetivos formulados con los resultados esperados. Significa presentar los hallazgos sin distorsiones debido a la opinión personal o sentimientos. Me ha pasado muchas veces y me sigue pasando en las prácticas clínicas. Cuando uno pide reportes de la atención de un paciente porque no está ahí,
no ve lo que está haciendo el estudiante, pero le pide reportes y no le va a pedir reportes a partir de solo, a ver, contame qué es lo que has hecho. Es muy probable que cuando me cuente me diga otras cosas, me diga lo que yo quiera escuchar. Pero cuando le pido evidencias, es lógico que en esas evidencias se muestre la realidad. Y a veces pasa que nosotros modificamos los resultados. Muchos estudiantes que me estaban haciendo reportes de casos clínicos en la idea de pensar que si no ha tenido resultados en ese proceso, se va a aplazar. Esa situación le ha llevado a tener que cambiar y decir en su presentación que el paciente en una evaluación final ha mejorado perfectamente. Manipuló los resultados. ¿Y qué hemos tenido? Pues una pérdida significativa e importante de la objetividad de este proceso de intervención y lógicamente el proceso de evaluación. Hay que tomar en cuenta que para evaluar debemos tener este nivel de coherencia. Si yo tengo un dato clínico, es decir, a ver, y siempre me ha pasado, todos hablan de la inflamación dentro del ámbito musculoesquelético, pero ¿cómo evalúo la inflamación? Si no es a través del proceso inflamatorio en sí. Es como alguna vez me decían, acelerar el proceso inflamatorio, me decían, como parte de los objetivos. Oh, ya. Entonces, muéstrame el dato de cómo está ese proceso inflamatorio. Pero es que tiene inflamación, pero es que dime tú en una evaluación qué datos tienes sobre ese proceso inflamatorio. Oh, esa es otra cosa. Es decir, ahí ha habido incoherencia. Me muestra un dato para la intervención, pero no lo ha tomado en cuenta en la evaluación. Es decir, el proceso inflamatorio involucra varios elementos o varias etapas, si vale el término, que son parte del proceso. Yo ahí puedo identificar el dolor, puedo identificar el edema, pero es muy probable que tenga dificultades para identificar el proceso de reparación que se va dando en ese tejido. ¿Dependerá del tiempo? Pues es lógico que sí, pero ni aun eso lo tomo en cuenta, por decir. Es decir, a veces solemos plantear estrategias terapéuticas o planes terapéuticos en donde tomo en cuenta un dato clínico, pero no tengo ese dato clínico en mi evaluación. Es como alguna vez me dicen, voy a trabajar la tensión muscular. Oh, perfecto. Y voy a trabajar, por decir, a partir de, qué sé yo, compresas o un masaje descontracturante. Perfecto, está bien. Muéstrame el dato de la evaluación de la contractura. Pero es que está contracturado, pues. Pero es que demostrame en tu evaluación cuál es el grado de contractura o qué tipo de resultados has tenido a la evaluación de esa contractura. No es que no he evaluado, directamente he visto que tiene contractura. ¿Por qué? Porque tiene dificultades en el movimiento. Eso no es correcto. Debo utilizar una prueba que me dé la referencia de qué tipo de contractura es, si existe la presencia de nódulos, adherencias y cómo se percibe eso. Pero siempre en base a la literatura, no me voy a inventar.
Es decir, la literatura me orienta, me da las luces, me establece la dirección de ese proceso de evaluación que yo voy a hacer en cualquiera de las pruebas que yo voy a ir utilizando. Por tanto, amerita siempre hacer una revisión constante y permanente para no olvidarnos y para estar siempre a la altura de las exigencias en una situación de desempeño, en este caso formativo y me imagino que después profesional. Ya a ustedes después ya nadie les va a decir que tienen que hacer una cosa u otra cosa, eso ya es una situación suya. Pero en el caso de la formación, sí, de hecho, están necesariamente obligados a tener que consultar en la literatura para no quedarse en el vacío. Aplicabilidad. Destaca la entera claridad, con entera claridad, la población a la que va dirigida la evaluación y resalta la pertinencia en casos específicos. Es decir, lo que les decía. Voy a poner un ejemplo. No todas las patologías tienen las mismas características, ya sea en el ámbito neurológico, en el ámbito musculoesquelético o en el ámbito, qué sé yo, cardiorrespiratorio o en el ámbito tegumentario, etcétera, etcétera, etcétera. No es la misma. ¿Ok? Entonces significa que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Que es una de las grandes dificultades que he ido teniendo en el área de neuro. El clasificar una enfermedad en función a la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Es decir, tengo dos tipos de patologías ahí. Entonces, para que sea válida esta mi aplicación de la evaluación en un paciente que tiene una patología de la motoneurona superior y otra que tiene una patología de la motoneurona inferior, es lógico, evidente y claro que las pruebas van a ser diferentes. Porque en algunos, en el caso de la lesión de la motoneurona inferior, voy a tener unos datos que son característicos. Hipotonía. Voy a tener hiperlaxitud. Voy a tener fasciculaciones, fundamentalmente. Entonces, eso significa, por eso es muy importante conocer la patología para encarar un proceso de evaluación. Si no lo tengo claro, es muy probable que cometa errores. Es como me cometieron errores. Voy a evaluar pensando en una lesión de la motoneurona superior, aplicando pruebas que no vienen al caso y lo voy a aplicar con un paciente que tiene una lesión de la motoneurona inferior. Y lo mismo pasa en las patologías musculoesqueléticas. Cuando yo tengo un componente de lesión o un problema que se enmarca más a nivel de tejidos blandos que a nivel articular, es lógico que las pruebas van a ser diferentes. Es lógico. Es una pregunta que hicimos en el internado rotatorio para los que estaban postulando al internado. ¿Cuál, cuál la diferencia? ¿Sí? En la evaluación entre una evaluación de tejidos blandos, músculo ligamentoso y una evaluación articular. Parece simple, ¿no es cierto? Plantea algunas pruebas, se decía en esta pregunta. El 5% respondió. El resto
No respondió absolutamente nada y me dio vergüenza, me dio mucha vergüenza, porque se supone que debería pasar conociendo mínimamente esto, la asignatura de evaluación kinésica funcional. No obstante, pasaron, pero todavía siguen arrastrando una serie de problemas que son básicos. Y eso tiene que ver con la situación de objetividad y aplicabilidad, que es el punto que estamos viendo nosotros ahora. ¿Ya? Entonces, la población, las personas, me determinan de alguna manera el proceso a seguir en la evaluación. Y la misma patología, las características de esa patología me van a dar la posibilidad de utilizar la mejor herramienta o estrategia de evaluación para que sea pertinente al caso. Pertinente al caso. Flexibilidad. Permite ajustar el proceso a cada caso en particular, de modo que responda a las condiciones individuales del paciente. Tener flexibilidad significa ofrecer alternativas dentro del mismo proceso en lugar de mantener un esquema rígido de pruebas y actividades repetitivas. Quiero hacer mención al concepto de flexibilidad. Flexibilidad no es ligereza total. Flexibilidad no es, qué sé yo, tener una dimensión en la que me voy a mover que esté desenmarcado de una situación de referencias, por un lado, bibliográficas, una situación de aplicación siguiendo el proceso como está establecido, ¿ok? O sea, confundimos esto. Es que no es flexible, decimos. Es muy rígido, decimos, algunas veces. El sinónimo de flexibilidad tiene un margen, tiene un parámetro. Es como la cancha para jugar fútbol. Tengo un límite. No puedo jugar fuera de ese límite. Tengo que estar dentro. Lo mismo pasa en cualquier proceso de evaluación. Tengo un límite, un margen sobre el cual me voy a mover. Si voy más allá de ese margen, estoy saliéndome de lo que debería hacer. Mi margen de error va a ser mayor y no voy a tener resultados importantes, objetivos, básicamente. ¿Ya? A eso se refiere flexibilidad, estudiantes, por favor. Entonces, significa que en ese margen de error me tengo que mover. Pero si voy más allá de eso, ya estoy cometiendo un error. No lo estoy haciendo de forma profesional. Y es lógico que los resultados no van a ser confiables. Y no voy a poder hacer un proceso de intervención en ese sentido. Porque todo en cadena me va a ir mal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de rigidez, pues estamos hablando de mantener solo una línea. No, es un margen sobre el cual me voy moviendo. Sí, y tampoco implica de alguna manera seguir actividades repetitivas tal cual, por decir. No, nos adecuamos a las condiciones. Voy a poner el ejemplo. Muchas veces, qué sé yo, pacientes nos llegan que no pueden asumir una postura determinada y casualmente esa postura es la que yo debo utilizar para hacer la evaluación. Como me llegó un paciente, por ejemplo, que no podía
estar en la posición de echado porque le dolía realmente, echado de espalda, le dolía realmente la espalda. Por tanto, ahí hice una modificación de la posición para realizar la prueba que tenía que hacer. ¿Sí? Depende mucho de las características y las condiciones individuales del paciente para tener la posibilidad de moverme, ¿sí? En ese marco de flexibilidad. Y por otro lado, documentada. Estudiantes, una evaluación no tiene sentido si no lo registro, si no está documentada. Muchas veces en los reportes de casos clínicos que voy preguntando con los que hacen prácticas clínicas, les digo, muy bien, a ver, ¿qué evaluaste? Oh, le dicen, he evaluado esto. Me dice un montón de cosas y me dice, bien bonito, lindo, discursivamente hablando, sí, es lindo lo que me dice. Y yo le digo, ¿dónde está documentado eso que tú me has dicho? Ah, es que no he anotado. No te creo, estudiante. Pero listen, por favor, no piense mal de mí. No, no es que no pienso mal de ti, de verdad. Como no está documentado tu evaluación, es decir, no tienes un registro de esa evaluación, no hay objetividad en los resultados. Muchas veces en los discursos solemos cambiar y eso no te discuto. Debe ser documentada, si no, no tiene sentido ninguna evaluación, no tiene ningún sentido la evaluación. Preguntas hasta aquí, por favor. Muy bien, entonces hoy vamos a terminar más antes porque tengo consulta en el seguro. Entonces, por eso 8 en punto vamos a terminar. Quería empezar antes, pero al ingresar a la plataforma, pues es, tardamos, tardamos. Y bueno, eso ya pues nos toma un poquito de tiempo. Ok, para la siguiente clase, por favor, voy a dejar de compartir. Para la siguiente clase, cada uno de ustedes va a pensar en una patología, cualquiera que sea, en el área que ustedes vean conveniente. Una patología, ¿ya? Y me van a venir con conocimiento de esa patología, por favor, no vengan con una patología y después ni siquiera conozcan de qué se trata esta patología. Ya, por favor, es muy importante que conozcan la patología. Por eso están teniendo la opción de elegir. Pero no es un conocimiento cotidiano, vulgar se llama ese conocimiento. Es que sé, así, a grandes rasgos. No, no, es un conocimiento mayor. ¿Ya? Uno, me vienen con una patología, el nombre de una patología. Dos, me van a venir con tres pruebas que se pueden aplicar en esa patología. ¿Sí? Tres pruebas.
traten en lo posible de que esas pruebas, ojo, lo estoy diciendo con mayúsculas, esas pruebas no sean solo pruebas clínicas. Voy a poner un ejemplo. La prueba de la SEG, por decir eso, o la prueba, que son pruebas complementarias para nosotros y que los médicos lo hacen, ¿ya? Tienen opción de una sola prueba, ¿sí? Clínica del ámbito de la especialidad médica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Lice. Una prueba del ámbito de la especialidad médica. Traumatología, reumatología, neurología, dependiendo de la patología que ustedes van a hacer. Y las otras dos pruebas van a ser del ámbito de la práctica fisioterapéutica, es decir, lo que nosotros de alguna manera solemos utilizar mayormente en el ámbito de nuestra disciplina. Eso para la siguiente clase. Y me van a traer, lógicamente, las tres pruebas con conocimiento también, porque vamos a aplicar lo que hemos trabajado el día de hoy. Eso sería, entonces, mil disculpas, terminamos antes y nos vemos el día martes. Gracias por la atención. Nos vemos, chao.